Satisfacción en el trabajo. La satisfacción en el trabajo es el sentimiento positivo respecto al trabajo propio. Esto representa una actitud en vez de un comportamiento. Todo es cuestión de actitud. La satisfacción en el trabajo se vuelve una variable dependiente por dos razones. La primera está demostrado que se relaciona con factores de desempeño. Y la segunda son las preferencias de valor que tienen muchos investigadores del comportamiento organizacional. La creencia de que los empleados satisfechos son más productivos que los insatisfechos ha sido un principio básico durante años entre los gerentes, aunque muy pocas investigaciones dan apoyo a esta teoría después de décadas de cuestionamientos acerca de la relación entre la satisfacción y el desempeño. Investigadores con valores humanistas sólidos argumentan que la satisfacción es un objetivo legítimo en una organización. No solo tienen una relación negativa con el ausentismo y la rotación, sino afirman que las organizaciones tienen la responsabilidad de brindar a sus empleados, pues trabajos interesantes con recompensas intrínsecas. Esto significa que se deriva de sentirse completamente satisfechos con lo que hacemos en el trabajo por el simple gusto de hacerlo. Aunque la satisfacción en el trabajo representa una actitud en vez de un comportamiento, es común que los investigadores del CEO lo consideren una variable dependiente. Entonces nos debemos de preguntar, ¿cuáles son los principios determinantes de la productividad? El ausentismo, la rotación, la desviación de las normas del comportamiento en el sitio de trabajo, así como el comportamiento ciudadano organizacional y la satisfacción en el trabajo. La respuesta a tales preguntas conduce a variables independientes. Una variable independiente es la presunta causa de cierto cambio de la variable dependiente. La base o primer nivel de nuestro modelo se fundamenta en el hecho de entender el comportamiento individual, y este es consistente con nuestra creencia de que el comportamiento organizacional se comprenderá mejor si se recibe como algo que en esencia es un conjunto de bloques que conforman una complejidad creciente. Los comportamientos ciudadanos organizacional, los CCO, se refieren a todas aquellas acciones discrecionales que sobrepasan las expectativas formalmente requeridas para el desempeño de un determinado rol y que resultan beneficiosas para las organizaciones. Se manifiestan a través de un amplio rango de conductas altruistas o de cooperación, que no son directamente exigidas ni recompensadas, pero que contribuyen a generar relaciones interpersonales armoniosas en el lugar del trabajo. Los comportamientos discrecionales no son parte de los requerimientos formales del trabajo de un empleado, pero no obstante promueven el funcionamiento eficaz de la organización. ¿Pero qué es el comportamiento discrecional? Los comportamientos discrecionales organizacionales son aquellas acciones que no están recogidas en el análisis del puesto, pero que marcan de forma positiva o negativa la organización. Es decir, las personas al llegar a una organización están forjadas en sus creencias, personalidad y conceptos valorativos de vida. No obstante, el ambiente organizacional circundante hace que se desarrollen percepciones y actitudes que tendrán repercusión en la eventual ejecución del desempeño. Entonces, la satisfacción en el trabajo es un sentimiento positivo respecto del trabajo propio, que resulta de una evaluación de sus características, una variable independiente, presunta causa del cambio de la variable dependiente. Cuando una persona realiza una labor, no solo pone de manifiesto aquellos requerimientos que la organización solicita, también exhibe comportamientos y actitudes que hacen la diferencia en términos de calidad, producción, apego a las normas, renuncias y otros aspectos laborales. Las actitudes de trabajo juegan un rol vital no solo en el aspecto organizacional, sino también psicológico, personal y social. Variables a nivel del individuo. Las personas entran a las organizaciones con ciertas características intactas que influirán en su comportamiento en el trabajo. La más obvia es la que se refiere a los rasgos biográficos tales como la edad, género,
y estado civil, así como los rasgos de la personalidad, una estructura emocional inherente, valores y actitudes. Y por supuesto los niveles de aptitudes básicas. En esencia, estas características ya están definidas cuando un individuo se integra a la fuerza del trabajo, y en su mayor parte hay poco que la gerencia pueda hacer para modificarlas. Aún así, tienen un efecto muy real en el comportamiento del empleado, como son las habilidades. Hay otras cuatro variables de nivel individual que se ha demostrado afectan el comportamiento de los empleados. Una es la percepción, la toma individual de decisiones, el aprendizaje y la motivación. Variables a nivel del grupo. El comportamiento de la gente en grupos es más que la suma de los individuos si actuaran por su cuenta. La complejidad de nuestro modelo aumenta cuando se toma en cuenta que el comportamiento de las personas cuando forman parte de los grupos es diferente del que muestran cuando están solos o solas. En el desarrollo del entendimiento del CEO, da el fundamento para la comprensión de la dinámica del comportamiento del grupo. Ahí se analiza la forma en que los individuos de los grupos reciben influencia de los patrones del comportamiento que se espera tengan, de lo que el grupo considera son estándares del comportamiento aceptable y el grado en que los miembros del grupo se atraen entre sí. Traduce nuestro entendimiento de los grupos al diseño de equipo de trabajos efectivos. Demuestran la forma en que los patrones de comunicación, liderazgo, poder y política, así como los niveles de conflicto, influyen en el comportamiento del grupo. Variables a nivel del sistema de la organización. El comportamiento organizacional alcanza su nivel más alto de sofisticación cuando se agrega una estructura formal a nuestro conocimiento previo del comportamiento del individuo y del grupo. Así como los grupos son más que la suma de los miembros, las organizaciones son más que la suma de los grupos que las forman. El diseño de la organización formal, la cultura interna de las organizaciones y las políticas y prácticas de los recursos humanos de estas, es decir, procesos de selección, programas de capacitación y desarrollo y métodos de evaluación del desempeño, tienen un efecto en las variables dependientes. Ahora bien, hacia un modelo de contingencia del CO, se presentan 6 variables dependientes clave y un gran número de variables independientes que las investigaciones indican tienen efectos variables en las primeras y están organizadas según el nivel de análisis. En su mayor parte, nuestro modelo no identifica en forma explícita el vasto número de variables de contingencia, debido a la tremenda complejidad que esto introduciría en el diagrama. Las variables de contingencia primordiales mejorarán la relación explicativa entre las variables independientes y las dependientes en nuestro modelo de CO. A continuación observaremos la figura 1.6 de los conceptos de cambio y tensión, lo que toma en cuenta la dinámica de comportamiento y el hecho de que la tensión en el trabajo es un tema individual. Para concluir, en el modelo CO básico en etapa 2, encontramos el nivel individual, la entrada humana, las características biológicas, personalidad y emociones, valores y aptitudes, la toma de decisiones individuales. Tenemos el nivel del grupo. El nivel del grupo está el cambio y la atención, muy importantes. En esa conexión está la comunicación, la toma de decisiones en el grupo, el liderazgo y confianza, la estructura, los conflictos, el poder y la política. Uniéndose a esta conexión, por último tenemos al sistema de organización sólida humana. Ahí viene la productividad, el ausentismo, las normas, la responsabilidad social y la satisfacción. Para concluir, debemos decir que la estructura organizacional está relacionada con el liderazgo. Eso significa afirmar que la autoridad y el liderazgo se relacionan. La administración ejerce su influencia en el comportamiento del grupo por medio del liderazgo. De manera similar, la comunicación es el medio por el cual los individuos transmiten
Esta información entonces es el vehículo entre el comportamiento individual y el grupal. Gracias.